Yo, antes de empezar, quiero repartirles algo. Que no va a dar a todos, sino que a algunos nada más. Traje globos. ¿Quién quiere puede venir a buscar? ¿Sí? ¿Pueden venir hasta acá a buscar? Tengo uno. Este es mío. ¿Listo? Bueno, toma. Te entrego mi bolsita. Bueno, inflen sus globos, ¿sí? Inflenlo y manténganlo, o sea, inflenlo y átenlo. Es una pequeña ilustración que lo copié de otro pastor. Pero después voy a explicarle de qué se trata. Manténganlo ahí, cada uno inflelo como quiera. Gracias. ¿Sí? Como pueda, ¿sí? Inflenlo y manténganlo ahí. Bien. Nosotros hoy vamos a seguir hablando de la serie de predicaciones que venimos ya hace un tiempito, que se trata de tentación, ¿sí? Líbranos de la tentación, ¿sí? ¿Cuántas veces somos tentados por día? Ya hablamos, Santiago ya habló de la tentación y hoy nosotros vamos a seguir hablando de eso, pero con este tema, sobre la tentación de la idolatría. ¿Somos tentados a ser idólatras o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos idólatras? ¿Ustedes se creen personas idólatras? Bueno, vamos a ver qué nos enseña la palabra. Yo cuando fui a estudiar, me encontré con algo terrible. Pero idolatría, el pecado de la autoadoración, ¿sí? Yo quiero que abran sus Biblias en en Filipenses. Solamente un texto para que tengamos en cuenta, ¿sí? Dice así, Filipenses capítulo 2, el versículo 4 y 5, que dice de esta manera. Perdón, el versículo 5 y 6. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Fíjense, ustedes tienen que tener esta misma actitud, la que Cristo tuvo, que Él, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Él no se agarró a eso, sino que Él se despojó, ¿sí? Y después vamos a ver más adelante cómo sigue el texto. Hermanos, el pecado de la idolatría es uno de los pecados que Dios abomina, ¿sí? Es uno de los pecados que Dios aborrece completamente. Y Él lo va a tratar en toda la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él abomina este pecado. Porque va en contra totalmente de su querer, de quién es Él realmente, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Dios siempre repitió, Él dijo así, yo soy el único Dios, fuera de mí no hay otro, soy el único. En Deuteronomio 6, ¿no? Ese texto tan famoso que él va a repetir al pueblo de Israel, va a decir, escucha Israel, yo soy el único Dios, ¿sí? Y así Él va a repetir en toda su palabra, yo soy el único Dios, no hay otro Dios fuera de mí. Entonces, ¿por qué insistir en adorar otros dioses? ¿No? Si Dios nos está diciendo todo el tiempo, no hay otro Dios, yo soy el único. Entonces, ¿por qué insistimos en adorar otra cosa? ¿Por qué insistimos en colocar en el trono de Dios a otra cosa que no sea Él? ¿Sí? Vamos a ver.
Entonces, fíjense que en Romanos 1, 22, 23, Pablo va a decir así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, la tendencia del ser humano es esta: es sacar a Dios del trono y poner otra cosa que no sea Él, ¿sí? Pero ¿qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Idolatría proviene de un vocablo griego, ¿sí? Está formada por dos palabras. Ido, ¿sí? Que significa ídolo, y latría, que significa culto o reverencia. Entonces, idolatría es eso, es culto o reverencia a un ídolo, ¿sí? ¿Y qué es un ídolo? El ídolo es una representación de una divinidad, ¿sí? O de una entidad, ¿sí? Que nosotros veneramos, o que las personas van a venerar, o que las personas van a cultuar en cambio de algo. Entonces, ídolo es eso. Es cuando nosotros miramos, ponemos esa divinidad o esa entidad, ¿sí?, en una representación de algo, de imagen o de alguna cosa. ¿Para qué? Para cultuarlo en cambio de algo. Eso es el ídolo. Nosotros vamos a ver en la Biblia que en la Biblia menciona muchas veces los dioses e ídolos, los dioses de las naciones. El Dios, cada nación tenía un Dios, ¿no es cierto? Egipto tenía sus dioses, Babilonia tenía sus dioses, Roma tenía sus dioses, y así cada ciudad tenía sus dioses, cada nación tenía sus dioses. Pero si nosotros hoy nos preguntamos, ¿a dónde están esos dioses hoy día? ¿Dónde están los dioses de Egipto? ¿Dónde están los dioses de Babilonia? ¿Existen hoy? No existen. Ya no están más. Si nosotros vamos a la historia, vamos a ver que la historia es un cementerio de los dioses de las naciones pasadas. ¿Por qué? Porque así como esas naciones fueron pasando, también esos dioses fueron pasando. Sus ídolos fueron pasando. ¿Por qué? Porque los dioses estaban ¿dónde? En la imaginación de esas personas. Los dioses están en la mente y en el corazón de las personas. Porque Isaías 43:10 va a decir así: ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Salmos 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Entonces, según la Biblia, los dioses no son nada. Dios va a decir, no hubo dioses antes que yo, ni habrá después de mí. O sea, no existen los dioses. No existen los dioses. Entonces, ¿por qué la gente tiene dioses? ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en el corazón de las personas, ¿sí? Existe en el corazón o en la imaginación de las personas, porque ellos no existen. Y eso lo vamos a ver cuando Pablo también, él responde a una pregunta de la iglesia de Corinto. Cuando ellos preguntaron a Pablo, ¿se puede comer los manjares o las carnes sacrificadas a los ídolos? ¿Qué va a decir Pablo? Fíjense en 1 Corintios, vamos allá, capítulo 8. El versículo 4 dice así: de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sean en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores,
Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que comen carne a sabienda de que ha sido sacrificada a un ídolo, y su conciencia se contamina por ser débil. Pablo está diciendo acá que los ídolos no son nada, porque ellos no existen. Nosotros sabemos que existe un solo Dios, un solo Padre, un solo Señor, que es Jesucristo. ¿No es así? Entonces, pero, él va a decir, en la conciencia de los débiles, porque ellos sí consideran a los ídolos, por causa de amor, el amor hacia ellos, entonces dijo Pablo, yo no voy a comer nada. Si tengo que no comer, no porque los ídolos existan o sean algo, sino por amor a los débiles. ¿Por qué? Porque en su conciencia está el ídolo. Entonces Pablo está afirmando acá que ¿dónde existe el ídolo? En la mente, en la conciencia, en el corazón de las personas. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Hermanos, es importante entender esto porque vamos a ver que la idolatría comienza justamente en nuestro corazón. La idolatría comienza en nuestra mente, en nuestros corazones. Y a veces nosotros podemos equivocarnos justamente con el mismo Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos una idea de quién es Dios. Y vamos a cultuar a esa idea que tenemos de Dios y que en realidad no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Y nosotros vamos a cultuar ese Dios en busca de algo. Vamos a cultuar a Dios a cambio de algo, ¿sí? Y para Dios ese culto es idolatría. Porque nosotros no vamos a cultuar al único Dios reconociendo que quién es Él, ¿sí? Y más allá de lo que Él pueda darte o no, humillándote delante de Él. A veces vamos a cultuar a Dios buscando algo a cambio, ¿sí? Teniendo una imagen distorsionada de quién es el verdadero Dios. Y para eso Dios no mira y dice, eso es idolatría. A mí ustedes no me están adorando. Ustedes están adorando a sus propios deseos. Ustedes están adorando a sus propios corazones, lo que ustedes quieren, sus propias necesidades. Eso es idolatría. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que tener cuidado. Porque a veces podemos estar acá en la iglesia, donde se adora el único Dios verdadero, pero siendo idólatras. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón nosotros estamos adorando a un Dios que no corresponde al de la Biblia. Por eso, en resumen, la idolatría, hermanos, manifiesta la soberbia humana de hacer, pensar y vivir como cada uno quiere sin tomar en cuenta para nada a Dios. Eso es idolatría. La idolatría saca nuestro orgullo para afuera. La idolatría muestra realmente nuestra soberbia. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros vamos a hacer como queremos. Vamos a decidir lo que queremos, sentir lo que queremos, no teniendo en cuenta al verdadero Dios. Y eso es idolatría. Yo quiero darles algunos ejemplos de cómo comenzó todo esto. Fíjense en Ezequiel 28, versículo del 14 en adelante. Ezequiel capítulo 28. Fíjense una cosa, antes de leer este texto. Dijimos, ¿no?, que en resumen, la idolatría manifiesta la soberbia humana, ¿no? El orgullo humano. Y en Proverbios capítulo 16, 18, la palabra de Dios va a decir así, que antes del quebrantamiento es la soberbia
y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Por qué? Fíjense este ejemplo, Ezequiel 28:14. ¿Está ahí? Bueno, 18:14 dice así: fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte, han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. ¿De quién está hablando Ezequiel acá? De Lucifer, ¿no? Acá comenzó todo. Comenzó en el cielo, la idolatría. Comenzó en el cielo la soberbia, el orgullo. Lucifer era un ángel creado por Dios con la función de proteger, porque dice así: tú eres un querubín protector, ¿no? Él era hermoso, él era sabio, él era esplendoroso, si podemos decirlo así, ¿no? Él habitaba en la presencia de Dios, viendo la gloria de Dios, viendo la majestad de Dios, hasta que en su corazón se encontró maldad. Hasta que en su corazón comenzó a nacer orgullo. ¿Por causa de qué, hermanos? Por causa de su hermosura, por causa de su función, por causa de su esplendor, por causa de lo que él era. ¿Qué pasó con Lucifer? Él empezó a mirarse a sí mismo. Estando en la presencia de Dios, viendo la majestad de Dios, la gloria de Dios, el trono de Dios, ¿qué pasó? Empezó a mirar, uy, cómo brillo, ¿no? Tal vez empezó a decir, qué lindo que estoy, ¿no? Estoy tan cerca de Dios que me merezco también un poquito de esa adoración. Si yo, mira cómo brillo, mira la luz que tengo. Lucifer significa portador de luz. Entonces él portaba una luz, pero él se olvidó que esa luz no le pertenecía a él. ¿De quién era esa luz, hermanos? De Jesús, porque él es la luz. Pero él empezó a mirarse y empezó a creer que él merecía algo, que él merecía ese trono, porque él brillaba. Entonces el orgullo tomó cuenta de su corazón, de su mente. Y Dios, ¿qué hizo? Lo arrojó. Y él dejó de ser. Y de ser un ángel portador de luz, pasó a ser Satanás, que significa adversario. ¿Sí? De aquel lugar que él tenía, que era por causa de que Dios lo había creado, y lo había creado con todas esas características, y le dio ese lugar tan privilegiado, él empezó a mirarse a sí mismo, y el orgullo tomó cuenta de él, y quiso tomar el lugar de Dios. Y eso es idolatría. Por eso cayó, y dijo así, dejó de existir. ¿Sí? Hermanos, fíjense el cuidado que nosotros tenemos que tener. Cuidado cuando nosotros empezamos a dar más importancia a los dones o capacidades que Dios nos dio. Cuando nosotros empezamos a mirarnos a nosotros mismos, empezamos a decir, mira, ¿cómo hago tan bien esto? ¿Cómo canto? ¿Cómo predico? ¿Cómo cocino? ¿Cómo manejo re bien? ¿No? ¿Cómo juego el fútbol tan bien? Por favor.
¿cómo hago esto tan bien? Y empiezo a mirarme a mí, ¿no? Y empiezo a pensar que eso proviene de mí, ¿no? Y empiezo a decir, no, porque yo hago esto, soy esto. Y me olvido que mi capacidad, que mi don proviene ¿de quién? Proviene de Él, de Dios. Porque Él me hizo con las características que tengo y me dio lo que tengo para la gloria de Él. Entonces, cuando nosotros miramos, empezamos a mirarnos a nosotros mismos y dejamos de mirar a Cristo, ¿sí? Y todo comienza a girar en torno de mi persona. ¿Y cuándo nosotros nos damos cuenta de esto? O a veces no nos damos cuenta. Cuando me siento afectada por todo. Cuando me siento afectada cuando alguien no hace lo que yo quiero. Cuando alguien me lastima, me ofende. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo me puedo ofender a mí? Me lastimó a mí. Habló mal de mí. Y ahí estoy en el medio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque me estoy mirando a mí y no estoy mirando a Cristo. Entonces las cosas empiezan a afectarme, ¿sí? Y empiezo a querer que las cosas se hagan como yo quiero, como yo siento, como a mí me parece. Y es algo tan sutil que nosotros no nos damos cuenta muchas veces. Pero actuamos de esa manera. Por eso, cuidado, hermanos, con esto. Porque así empezó en el cielo la idolatría con Lucifer. Y nosotros tenemos esa tendencia de querer sacar nuestra mirada de aquel que es digno, de aquel que nos dio todas las cosas y empezar a mirarnos a nosotros mismos y pensar que es por nosotros, ¿sí? Es por lo que nosotros somos o hacemos. Cuando la gloria es para Cristo. Amén. Otro ejemplo. Génesis 3, 4, 7. Fíjense allá al comienzo. ¿Qué dice? Génesis 3, de 4 al 7 dice así. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Adán y Eva, ¿dónde estaban? En el jardín del Edén, ¿no? Ellos habitaban en la presencia de Dios. Ellos hablaban con Dios todos los días. Ellos eran también privilegiados porque estaban en la presencia de Dios todos los días. Ellos veían la gloria de Dios. Ellos lo tenían todo, ¿no es así? Pero apareció alguien muy astuto, ¿sí? Que, fíjense la astucia de Satanás, porque él no pidió que le adoraran a él. La serpiente no dijo así, bueno, adórenme a mí. Él dijo así, es mentira lo que Dios le está diciendo. Cuando ustedes coman eso, ustedes van a ser igual que Dios. Y ahí, chan, ¿qué pasó? En el corazón de Eva, en el corazón de Adán, ¿qué pasó? Empezó, ser igual a Dios. Eso sería muy interesante. Eso sería muy bueno, ser Dios. Ya no dar cuenta a Dios, querer tener el poder de Dios, querer hacer lo que nosotros queremos, ¿no? Tal vez no rendir cuenta todas las tardes cuando Dios viene a pasear conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Eva? Voy a comer. Y así también comió Adán. Los dos cayeron. ¿Sí? ¿Por causa de qué, hermanos? El querer ser igual a Dios. El querer ocupar el lugar de Dios. El querer sacar a Dios del centro y colocarse ¿a quién? A sí mismos. Fíjense que ellos no fueron a adorar a la serpiente. Ellos querían ser sus propios dioses. Ellos querían ser dueños de sí mismos.
Y eso es idolatría. La idolatría es justamente eso. Es querer hacer o llevar a cabo lo que hay en mi corazón, mi deseo de ser autosuficiente, de querer hacer como yo quiero, como yo siento, como yo pienso, ¿sí? Eso es idolatría. Y eso se esconde detrás de los ídolos. Cuando yo pongo una imagen o algo, ¿por qué? Porque en realidad cuando yo voy a pedir algo a una imagen, yo estoy queriendo que ella me dé lo que yo quiero. Entonces idolatría es eso, es dejarme llevar por mis deseos, por lo que yo quiero y no por la voluntad de Dios. ¿Caemos o no en la idolatría? Caemos muchas veces en la idolatría. Nuevamente el querer ser como Dios, ¿sí? El ocupar el lugar de Dios, ¿sí? El de ser juez, sustentador, guía, protector, salvador y Señor. Por eso cuidado, hermanos, cuando a veces pensamos que somos omniscientes. ¿De qué manera? Cuando pensamos que lo sabemos todo. No, yo sé todo. ¿No? ¿Qué me vas a enseñar a mí si yo sé todo? ¿No? Si yo sé cómo se hace. Yo sé cómo se toca, yo sé cómo se barre, yo sé cómo, ¿no? Sí, yo sé cómo se hace. Eso es querer ocupar el lugar de Dios y ser omnisciente. ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. También queremos ser omnipotentes, ¿no? Porque pensamos que podemos hacer todas las cosas y no necesitamos la ayuda de nadie. No, yo puedo. Somos tan orgullosos que no queremos pedir ayuda. Yo puedo hacer sola. Eso es orgullo. Eso es soberbia. Eso es idolatría. Cuando juzgamos sin ser jueces. Cuando no aceptamos equivocarnos. Porque en el fondo nosotros queremos ser perfectos. Entonces cuando nos equivocamos, ¡ay!, nos da bronca. Y estamos mal y a veces frustrados porque tanto nos equivocamos. ¿Acaso quién te dijo que sos perfecto y que todas las cosas te van a salir bien? Hermanos, somos imperfectos. Nos vamos a equivocar muchas veces, pero cuando nosotros no reconocemos eso, nos frustramos, nos sentimos mal. Y ahí decir, nah, yo no voy a hacer más nada. Eso es orgullo. Entonces, cuando actuamos así, tomamos el lugar de Dios en nuestras vidas y somos llevados por el deseo de nuestro corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos jueces, queremos saberlo todo, queremos hacer todo, no pedimos ayuda a nadie, ¿sí? Queremos estar en el control de nuestra vida cuando ni siquiera sabemos cómo va a terminar nuestra vida hoy. ¿Cómo queremos controlar nuestra vida? Si ni sé de acá a un minuto si voy a estar viva. Queremos seguir estando en el control de todas las cosas. No descansamos en aquel que sí sabe, conoce y puede todas las cosas. Hermanos, esto es orgullo cuando actuamos de esta manera. Y de hecho es idolatría. Otro ejemplo, Nabucodonosor. Dice así que este rey lo tenía todo. En Daniel, vamos rápido a Daniel. No sé si existe Daniel en mi Biblia, no lo encuentro. Daniel capítulo 4. El capítulo 4, el versículo 28 dice así: en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. 12 meses después, mientras daba un paseo por la terraza del palacio real de Babilonia, exclamó: miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía: este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y 7 años transcurrirá hasta que reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere.
El rey Nabucodonosor lo tenía todo y pensó que todo lo que él tenía y todo lo que era provenía de él. Fíjense cómo se repite el mismo pecado una y otra vez. Solo que él no sabía que su mayor enemigo no era el ejército, los ejércitos que se levantaban contra el reino de Nabucodonosor. No venía de afuera su mayor enemigo. El mayor enemigo de Nabucodonosor, ¿quién era? Él mismo. Se encontraba dentro de él. Era su propio orgullo, era su soberbia. Porque fue eso lo que llevó a que él se transformara en nada, para que de esa manera él reconociera quién era Dios. Por último, la mamá de Juan y Jacobo. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? ¿Qué fue lo que le pidió la mamá de Juan y Jacobo a Jesús? Iban todos caminando muy felices, contentos, ¿no? Hasta que se le ocurrió a una mamá de uno de los hijitos, ¿no? Ahí muy queridos. Fíjense, Jesús, cuando, ¿no? Cuando vos estés ahí en tu reino, cuando vengas en tu reino, mis hijitos se pueden sentar en tu trono, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Dónde está el texto? Mateo 20. ¿No? ¿Por qué ese pedido? ¿Por qué? Porque ella veía el trono y en su corazón ella deseaba ¿qué cosa? Ese lugar de reconocimiento, ese lugar, ¿no? De elogio, ese lugar donde todo el mundo ve, donde hay luces, ese lugar donde ahí vos podés hacer lo que vos querés. El trono. ¿Sí? ¿Y Jesús qué fue lo que le respondió? Mateo, ¿no? Mateo 20. El 21. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena en tu reino, uno de estos dos hijos míos se sienten a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús les responde, no sabe lo que están pidiendo, les replicó Jesús. Pues acaso pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. ¿Sí? Había en el corazón de esta mujer, de esta madre, ese deseo tan antiguo que era el de ocupar el lugar, ¿no? De Dios. Ella miraba el trono. Los discípulos le hablaban del trono y Jesús le habla ¿de qué cosa? De la cruz. Cuando ellos estaban mirando el poder, la gloria, el trono, Jesús le estaba hablando de la cruz. Hermanos, muchas veces nosotros queremos ocupar el lugar de Jesús, pero no estamos dispuestos a actuar como Jesús actuó. Y es ahí donde somos, ¿no? Dejamos que nuestro ego, que es el orgullo, que es nuestra soberbia, se infle. ¿A ver cómo están inflados sus egos? Ahí están. Cada globo representa el ego de ustedes, ¿no? Porque en realidad el ego es algo inflado, es algo dimensionado a tal manera que es perjudicial. ¿Sí? Es perjudicial. Pablo va a usar una palabra para orgullo que justamente significa eso. Es inflar. Pablo va a decir así, no se enorgullezcáis, ¿no? Eso. Y él va a decir así, y esa palabrita significa inflado, algo inflado, ¿sí? Algo dilatado al punto, ¿sí? De no ser saludable, ¿sí? Algo que se estira a tal punto que no es saludable. Es como un órgano inflado dentro nuestro que está enfermo y que se va hinchando y que puede llegar a explotar. Eso es tu ego. Cuando tu ego está inflado,
Cuando tu ego está, ¿no?, sobredimensionado, no es saludable para nadie. Y donde hay egos inflados, no hay lugar para otro. Por eso, ¿me pasás por favor la bandejita? Yo quiero que usted pongan su ego acá adentro. ¿Entras egos inflados acá en un lugar? Dale, traigan sus egos. Imposible, ¿no? Es imposible en un lugar donde hay egos inflados haya lugar para todos. ¿Se entiende? Es imposible que en un grupo de loor, ¿no?, donde hay egos inflados haya lugar para todos. En una iglesia donde hay mucho egos inflados haya lugar para todos. En una casa donde hay mucho egos inflados haya lugar para todos. ¿Por qué? Porque cada uno quiere, ¿no?, ocupar el espacio del otro y no deja que el otro sea. ¿Por qué? Porque yo quiero estar, yo quiero hacer, yo quiero, ¿no? Yo estoy en el centro de todo. Entonces acá, en esta bandeja, en este lugar, hay solamente lugar para un ego. No hay lugar para más. Hermanos, fíjense cómo nosotros a veces dejamos que nuestro ego sea inflado, ¿no? Pero acuérdense de Proverbios, que dice así: antes de el quebrantamiento, antes de ¿cómo era? Vamos a... Antes del quebrantamiento es, ¿qué cosa? Que no encuentro mi texto. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, cuando mi ego está inflado, eso puede llevarme a qué? A que yo sea quebrantada, a que yo caiga. Porque nadie aguanta y Dios dice que Él resiste al orgulloso. Cuando tu ego está inflado, no hay lugar para otro, no hay lugar para Dios en tu vida, en tu corazón. Entonces por eso Dios resiste al orgulloso, Dios resiste al soberbio. Dios pone una barrera, porque ahí no hay lugar para Dios. Amén. Jesús, Él nos enseña todo lo contrario. Cuando Él responde a la mamá de Jacobo y de Juan, Él va a decir así: Jesús llamó, ¿no?, a sus discípulos y dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Jesús estaba diciendo así: ustedes aprendieron mal con el mundo, porque ustedes vieron que los gobernantes, ellos se enseñorean de las naciones. Los grandes oficiales, ellos oprimen a los más pequeños. Pero no debe ser así entre ustedes, ustedes que son mi pueblo, ustedes que son real sacerdocio, ustedes que son míos, ustedes que pertenecen a mi reino. En mi reino no es así. En mi reino, aquel que quiere ser grande tiene que ser aquel que sirva. Aquel que quiere ser el primero tiene que ser esclavo de todos. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, que es Él, Jesús, no vino a ser servido, sino a servir. Él nos dio el ejemplo. Entonces, hermanos, ese es el gran desafío para nosotros. Cuando somos tentados, ¿sí?, por nuestro orgullo, cuando somos tentados a ser idólatras, cuando somos tentados a dejarnos llevar por nuestro yo, por nuestro querer, por nuestro sentir, a querer sacar a Dios del centro que le pertenece a Él, porque no hay otro Dios fuera de Él.
porque nosotros nada podemos hacer. Tenemos que ser como Cristo. Cristo, siendo dueño del universo, se hizo pobre y nació en un establo entre animales. Cristo, teniendo toda la sabiduría, siendo la sabiduría en persona, Él enseñó de una manera sencilla, de una manera simple, para que un niño pueda comprender, para que un pescador pueda comprender, para que una prostituta pueda comprender. Cristo, siendo Señor de todos los ángeles, capitán de todos los ángeles, ¿qué hizo? Cuando Él estaba siendo torturado, cuando Él fue escupido, cuando Él estaba siendo crucificado, cuando Él podía solamente con una sola palabra llamar a todos los ángeles para que destruyan a todas esas personas, ¿qué hizo Él? Él se calló, simplemente no dijo nada. Jesús mantuvo silencio como un cordero, siendo el león, porque Él es Señor. Y Él nos enseña a ser como Él, hermanos. A rendir nuestra soberbia y nuestro orgullo delante de sus pies, porque Él es el único poderoso y digno de toda adoración. Dejemos nuestro orgullo de lado. Comencemos a rendirnos más, a humillarnos más delante de Él. Porque si nosotros no nos humillamos, Él nos va a humillar por amor, para que seamos de esa manera salvos. Si nosotros no nos humillamos, Él nos va a resistir y podemos perder nuestra salvación. Seamos como Cristo, hermanos. Seamos como Cristo, que no se consideró ser igual a Dios, siendo Dios, y no se aferró a eso, sino que Él vino a servir. Humillándose, tomó forma de siervo, se humilló y vino a servir a la humanidad. ¿Queremos o no ser como Cristo? ¿Queremos o no actuar como Él? Si deseamos eso, si queremos hacer eso, debemos reconocer nuestro orgullo. Porque decir que no somos orgullosos ya estamos pecando. Porque sí hay orgullo. Porque nuestra naturaleza pecadora, ya contaminada, viene, ¿no? Con esa tendencia a querer ocupar el lugar de Dios. A querer decidir, ¿no? Sin tener en cuenta la voluntad de Dios. A querer juzgar sin ser jueces. A querer, ¿no? Hacer todo conforme a lo que nosotros queremos sentir. Y a veces queremos adorarle a Él como nosotros pensamos que es y no conforme a lo que Él ya estableció en su palabra. Y eso es idolatría. Entonces, hermanos, reconozcamos. Hay una forma de tratar con nuestro orgullo y esa forma es reconociéndolo delante de Dios. Y diciendo, Señor, yo sé que soy. Yo sé que muchas veces te saco del centro de mi vida. Yo sé que muchas veces tomo el control de mi vida. Yo sé que muchas veces, Señor, quiero hacer conforme a lo que yo siento y pienso y no conforme a tu voluntad, Señor. ¿Cuántas veces he pecado contra vos? Haciendo según mi deseo. Y sé que he pecado contra vos, siendo idólatra. Por eso lo reconozco y me humillo delante de ti, Jesús. Y te reconozco a vos como único Dios, soberano, poderoso y digno de suprema adoración. Eso es creer en Él. Cuando yo reconozco mi pecado y me humillo delante de Él, reconociendo que Él es único Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorarle a Él, que es digno de adoración. Vamos a orar, hermanos, pidiendo al Señor que nos ayude. Vamos a confesarle, vamos a reconocer que necesitamos de Él. Jesús amado, delante de tu presencia,